Bueno, muchas gracias a los participantes por acompañarnos en esta tarde. En esta oportunidad nos encontramos con nuestro presidente del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, así que esperamos que esta charla sea de provecho para todos ustedes. Por favor, el tema de preguntas al final de la charla o cuando el licenciado Peña solicite las mismas. Para el efecto, prendan su micrófono, hagan la pregunta y después apaguen, por favor, así no se acopla el sonido. Así que, bueno, en esta versión, como siempre, tenemos un tiempo de 40 minutos. Una vez que termine, vamos a volver a ingresar a una nueva sesión y les voy a pasar los datos por WhatsApp. Así que muchas gracias, licenciado. Puede empezar. Gracias, estimado Orlando. Bueno, darles muy buenas tardes a todos los que están conectados acá al curso virtual. Agradecer al directorio del Colegio de Auditores de Cochabamba, agradecer a la parte administrativa, Orlando, gracias por impulsar y organizar este tipo de eventos en esta coyuntura que está atravesando el país. Y bueno, agradecer a Dios por esta tarde, por la oportunidad y prácticamente por estar juntos de forma virtual. Permítanme hacer ese agradecimiento a nuestro creador. Antes de entrar, Orlando, te propongo, no sé si están de acuerdo, que a la mitad de la charla pueda ceder la palabra para 5 o 4 o 3 consultas que pudiera haber, y luego otras 3 o 4 igual al finalizar ya la presentación, no sé cómo lo ve conveniente. No, claro que sí, licenciado, como usted guste, no hay ningún inconveniente. Ya el audio está ok, ¿no? Está perfecto. Y entonces comenzamos. Gracias. Gracias. Bueno, es el tema de lo que esta tarde nos toca ver. Acá no quiere bajar. Refiere, ahí está. Refiere a lo que son las rectificaciones de declaraciones juradas. Señores, las normas tributarias van cambiando constantemente. ¿Perdón? Bueno, van a ir apagando. Por favor, apaguen sus micrófonos, los que se conectan recién. Y bueno, sigamos. Decíamos que el tema de las normas tributarias son bastante dinámicas. Es más, no hace unos momentos Y aparece una línea Ibardis. Acaba de circularizar por los grupos la resolución 9, ¿no? Y con esa resolución prácticamente hay que de nuevo empezar a descifrar en algunos aspectos qué es lo que tiene que hacer el contribuyente en sus obligaciones tributarias o qué es lo que nos está diciendo la administración tributaria. Seguramente se vienen más normas. Es una maraña en el buen sentido de normas aplicables en este contexto y además en todos los contextos en materia tributaria. Sin embargo, en tema de declaraciones juradas, señores, en tanto exista los estados soberanos y en tanto existe el contribuyente, que eso va a ser obviamente por el tiempo de los tiempos, tiene que existir nomás la rectificación a las mismas y además que esta temática nunca va a dejar de pasar. No es una temática de moda, pero sí es un tema del día a día que el contribuyente tiene que ir lidiando. Obviamente lo hará mediante su contador, su administrador, mediante el profesional responsable de manejar las declaraciones juradas y demás de los contribuyentes. Entonces, con ese preámbulo, vemos acá una norma como marco legal de este tema, una norma específica. Y colegas, les comento que el artículo 78 de la 2492, obviamente de la ley 2492, es el único artículo que habla sobre la presentación de declaraciones juradas y las rectificaciones a estas. Ya el decreto supremo 27310 igual tiene sus 3 artículos limitados, no van a encontrar más, o sea, no hay que buscar mucho. Pero auxiliarmente tenemos estos decretos supremos que modifican el decreto supremo 27310, este decreto supremo del 2004 y este decreto supremo de no hace mucho tiempo atrás, del 2016, que es muy importante para entender toda la contextualización de lo que es el tratamiento de declaraciones juradas rectificativas. Tenemos 2 normas antiguitas del 98, vean ustedes, y del 98, un decreto supremo y una resolución administrativa de la administración tributaria.
¿ya? Estas normas en el marco legal pueden ser, no pueden ser, son perfectamente aplicables en el presente por el tema de ultraactividad. Además que las mismas, tanto el decreto supremo como esta resolución, no están abrogadas. En tanto, cuando hay vacíos o ausencia de procedimientos, o vacíos legales, si vale el término, en estas normas, perfectamente estas otras son aplicables en el caso de declaraciones juradas y la rectificación de estas. Tenemos esta resolución como auxilio para entender el tipo de declaraciones juradas que existen. Bueno, con esa explicación del marco legal, pasamos a ver lo que es una declaración jurada de forma general, ¿ya? ¿Qué nos dice el Código Tributario? Que la declaración jurada es la manifestación de hechos, actos y datos, los cuales se comunica a la administración tributaria. ¿Pero cómo se comunica? Obviamente, en la forma, medios, plazo y lugar establecido. Acá, un poquito vamos a empezar a entender que las declaraciones juradas no son únicamente aquellas donde se paga tributos, sino también son aquellas que se envía información. Por ejemplo, el CIAT, formulario 605, constructoras, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la conceptualización general, ¿ya? Y lo importante de este tema es lo siguiente. Presume fiel reflejo de la verdad, principio de buena fe, y compromete la responsabilidad de quien las suscribe. ¿Qué significa? Que las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente tiene que presumirse de entrada, ¿ya?, que en ellas están insertadas todos los actos o datos fehacientes, ciertos, etcétera, etcétera. Eso dentro de lo que es el principio de buena fe, que además recoge la misma condición política del Estado. Ya en una fiscalización, determinación o en un procedimiento administrativo se podrá demostrar que por ahí no es así, pero eso ya es en otra etapa. En cambio, en tanto esté presentada la declaración jurada, se debe presumir fiel reflejo de la verdad. Y lo importante, responsabilidad de quien la suscribe, es decir, quién la presenta, quién es el firmante, si vale el término. Y acá es el titular del NIT, el contribuyente, en otras palabras. Vemos que de acuerdo a esta resolución, la 10 del 2013, esta resolución, por cierto, es la creación del facilito, ¿ya? Para que un poquito tengamos en cuenta. Sin embargo, dentro de las conceptualizaciones, no se equivoca esta resolución, es más bien una resolución conducente a la forma cómo debe ser tratadas las declaraciones juradas que presenta el sujeto pasivo ante la administración tributaria. Y es así que la clasifica a estas en dos grupos. Las declaraciones juradas determinativas y las declaraciones juradas informativas. Entonces, las determinativas, ¿qué tipo de declaración son? Aquellas donde se declara la ocurrencia de hechos generadores. Hecho generador está relacionado con el tributo, con el impuesto, etcétera, etcétera. Así como la determinación, liquidación y pago de las mismas. Entonces, las declaraciones juradas determinativas son aquellas mediante la cual se liquida, se paga, se determina el tributo. ¿Sí? Está relacionada con los impuestos propiamente. En cambio, la declaración jurada informativa son aquellas, dice, que se inserta información de trascendencia fiscal o trascendencia tributaria del contribuyente. Incluso son aquellas también que presentan las terceros, información que presentan terceros, pero información relacionada a aspectos de incidencia fiscal o incidencia tributaria. Por ejemplo, acá puede entrar, no puede entrar, entran en realidad los libros de compras y ventas del contribuyente y también la información que envían los agentes de información. Entonces, esas son declaraciones juradas informativas. Acá estábamos, ¿verdad? Ya, declaraciones juradas informativas. Bueno, como ejemplo, aquí habíamos puesto justamente formulario el IVA, el IT, y acá como ejemplo de las informativas tenemos lo que es el facilito y lo que es el CIAT. Pero vamos a ir profundizando un poco más. Hablemos específicamente ahora del grupo de
declaraciones juradas determinativas y el derecho a rectificar estas que tiene el sujeto pasivo. Pero empezamos viendo lo siguiente. Les dije, ¿no? Artículo 78 es el único artículo que va clasificando y va regularizando el tratamiento de las declaraciones y la posibilidad, si vale el término, de rectificar las mismas. Dice así, pueden ser rectificadas las declaraciones juradas determinativas que presente el contribuyente, ya sea a requerimiento de la administración tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo. Obvio, si es a requerimiento por la administración tributaria, inclusive aquí también puede ser a iniciativa del sujeto pasivo, serán aquellas cuando la rectificación tenga como efecto, por favor, acá es muy importante, cuando la rectificación tiene como efecto, dice, el incremento del saldo a favor del fisco o la disminución del saldo a favor del contribuyente. Entonces, acá ya estamos viendo que una declaración jurada que favorece al fisco puede ser presentada por el contribuyente de forma voluntaria o a requerimiento de impuesto. Y si la siguiente clasificación ya señala que el contribuyente de forma voluntaria puede rectificar su declaración jurada, dice, cuando tiene el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor del fisco. Pero acá hay una condicionante. Previa verificación de la administración tributaria. Entonces ya a partir de acá vemos que hay dos tipos de declaraciones juradas rectificativas determinativas. Las que benefician al fisco y las que benefician al contribuyente. Empero, las que benefician al contribuyente deben estar sujetos a una revisión por parte de la administración tributaria, a una aprobación. Dentro de todo esto, ¿qué es lo importante? Dentro de todo esto tenemos en la parte inferior de esta presentación tenemos que en todos los casos la declaración jurada rectificatoria sustituirá a la declaración original. Ok, entonces una vez presentada una rectificatoria, esta deja de tener, si vale el término, efecto legal, puede tener efecto informativo, efecto de antecedente, como queramos entender, pero la que en definitiva se queda para fines legales es la declaración jurada rectificativa. Eso nos está señalando la ley 2492. Pasemos acá. Vean ustedes, bueno, antes de pasar esta diapositiva hemos concluido que las declaraciones juradas determinativas pueden ser objeto de rectificación. ¿Así lo establece la ley? Excelente. Pero vean también ustedes que las declaraciones juradas informativas pueden ser objeto de reenvío. Actualmente mal llamado rectificación del libro de compras y ventas, por decir. Ya, al final, decir rectificación o reenvío lleva a al mismo entendimiento, ¿sí? Pero normativamente, no se... El segundo envío del libro de ventas y compras, por decir, no se conoce como una rectificación, sino se conoce como un reenvío. Pero en el fondo es lo mismo, dijimos. A ver, ¿y qué norma nos establece eso? Exactamente, colegas, el parágrafo 3 del artículo 78. ¿Sí? Muy importante. ¿Y qué dice el parágrafo 3? Ustedes revisen in extenso, pero nos dice lo siguiente, que es procedente, es decir, es posible, es viable, es legal, el reenvío o actualización de cualquier información o dato brindado a la administración tributaria, no vinculado a la determinación de la deuda tributaria. Obvio, no vinculado a la determinación de la deuda. Los libros de compras y ventas no están vinculados a la determinación de la deuda. ¿Ya? Puede ser el total del libro de compras, puede ser base para arrastrar al formulario 200, por decir, pero eso no significa que está vinculado con la determinación.
el formulario 600, vamos a bancarización, por ejemplo, no está vinculado con la determinación de la deuda, sino libro de compras, bancarización, son declaraciones juradas informativas, como habíamos dicho, que conlleva información de interés fiscal. ¿Está claro? Entonces, aquí la ley está diciendo, sí puedes rectificar. ¿Ah? Y no hay un límite, ojo, no hay un límite. La ley acá no pone un límite para cuantas veces pueda el contribuyente enviar esa información. ¿Qué dice? Bueno, este mismo parágrafo señala, en estos casos la nueva información o dato brindado a la administración tributaria serán los que tome como válidos a partir de su presentación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué significa? Así que si el contribuyente originalmente envía el libro de compras, por decir, sin movimiento, por algún motivo, error, omisión, lo que fuera, pero decides enviar, rectificar entre comillas, ya insertando todos los datos concernientes a lo que es el libro de compras y ventas, inserta y envía. Bueno, la administración tributaria por ley tiene la obligación de tomar como válidos esos nuevos envíos, es decir, la última información enviada por el contribuyente. Y acá empecemos a abrir un poco algunas cuestionantes y me voy a referir al formulario 605. El formulario 605, presentación digital de estados financieros, es una declaración jurada determinativa o informativa. Ahí está la pregunta que siempre lo hemos realizado en este tipo de cursos. Bueno, la mayoría entiende que es informativa y efectivamente no se equivoca. Es una declaración jurada informativa, porque en el formulario 605 o 601, según corresponda, si es empresa que lleva registros contables o no lucrativa, nos limitaremos al formulario 605. No se determina el impuesto a las utilidades. Si no son estados financieros digitales, pero yo voy un poquito más allá, inclusive, no son estados financieros. Los estados financieros son físicos, los estados financieros son exauditados. En realidad, el formulario 605 incorpora, inserta la información de los estados financieros. Y eso es lo que se declara ante la administración tributaria. Entonces, efectivamente, es una declaración jurada informativa, el formulario 605. Y un poquito más allá vamos a ir. El contribuyente puede rectificar ese formulario en virtud al mandato, acá como estamos viendo, en virtud a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 78 de la 2492, ¿puedes enviar, puedes rectificar? Sí puedes rectificar. Así lo dice la ley. Pero en la práctica, bueno, vean, eso lo vamos a ver un poquito más adelante respecto a la práctica, qué es lo que está pasando. Volvemos, o mejor dicho, continuamos con lo que es el envío de información de declaraciones juradas informativas, rectificación de declaraciones juradas informativas. Habíamos empezado como ejemplo sobre el libro de compras y ventas, que sí, efectivamente hay un plazo para el envío. Los contribuyentes, de acuerdo a su categorización, tienen un plazo para enviar de forma anual los Newton específicos, los Newton nomás, de acuerdo al vencimiento del NIT. El siguiente mes que corresponde a la obligación tributaria de informar. Y además, vean ustedes la norma, la 2116 actualmente vigente, del sistema de facturación virtual. Por cierto, no sistema de facturación electrónica, sino la virtual, establece inclusive un tiempo de gracia, si vale el término, para rectificar. Y eso está bien. ¿Qué dice esta disposición? En resumen, dice, si el contribuyente quiere rectificar su libro enviado, tiene 30 días para hacerlo sin multa. A partir del día 31, obviamente ya tiene multa, pero no le cohíbe, no le corta el derecho a rectificar en cualquier momento. Me dejo entender. Ahí el derecho está bien, ¿qué se puede decir? Bueno, el derecho está bien resguardado, sí puedes rectificar. Tenemos también acá, ¿dónde estamos? Acá.
tenemos también lo que es la bancarización, ¿ya? El envío del libro bancarización, sabemos que se envía anualmente, ahí está la norma, etcétera, etcétera. Igual prevé la normativa administrativa, opción a rectificar, y si ustedes, o si el contribuyente decide rectificar, por decir, lo puede hacer, no tiene mayor obstáculo, no tiene mayor traba, salvo la sanción que pueda aplicarse si rectifica después de los 30 días, inclusive de vencido el plazo. A ver, pasamos a la otra. Y pasamos a lo que es el formulario 605. Acá un poquito vamos a hablar de lo siguiente. Formulario 605, declaración jurada informativa. De acuerdo a la ley se puede rectificar. Y vemos que en ella se inserta la información de los estados financieros y se envía de forma digital a la administración tributaria. ¿Ya? ¿Cuál es el plazo inicial para enviar esta información que tiene el contribuyente? 120 días posterior al cierre del ejercicio fiscal. Todo esto según el artículo 39 del Decreto Supremo 24051. Excelente. Escucho una voz, no sé si no han cortado su micrófono, pero bueno, sigamos. Dijimos que el plazo inicial 120 días. Y la pregunta, ¿hay plazo para rectificar sin sanción? Actualmente no hay. ¿Se puede rectificar este formulario actualmente? No. O corríjanme. Por ahí a alguien de los colegas presentes me va a responder señalando que a la INSI se puede rectificar. Pero entonces, ¿cómo? Le pregunto, ¿no? Y todos sabemos que solamente están pudiendo volver a enviar los contribuyentes un segundo formulario 605 previa solicitud del contribuyente a la administración tributaria con nota escrita que los retiren el primer envío. Ya no importa, un poco burocrático, pero ya por decir aceptando. Pero aquí va lo que no es, lo que no está pegado a la ley. Si bien la administración tributaria retira el primer envío, abriendo la puerta para un segundo envío, entre comillas, segundo envío del formulario 605 del contribuyente, la administración tributaria está tomando ese segundo envío como si fuera el primer envío. Ese hecho vulnera o desconoce el derecho del contribuyente a poder enviar su información conforme a los preceptos del parágrafo 3 del artículo 78 de la 2492, como hemos señalado casi al inicio. ¿Qué debería, cuál el procedimiento correcto que debería ser? El contribuyente, cuando vea conveniente o cuando así detecte inconsistencias, errores en su información enviada originalmente en el formulario 605, debería tener la puerta abierta mediante el SIAT para volver a enviar las veces que él vea conveniente. Ya la administración tributaria, si quiere dar un periodo de gracia de 30 días para rectificar y no ser objeto de sanción al contribuyente, está bien. Y después de los 30 días sancionar, está bien también. Pero no puede cortarle el derecho a rectificar. Por tanto, acá nosotros, o profesionalmente, dentro de este análisis, lo tomo como una omisión de la administración tributaria. Ha omitido ese pequeñito detalle, pero pequeñito que en el fondo es significativo. ¿Para quién? Para el contribuyente y para la misma administración tributaria. A ver, ¿y aquí voy a empezar a hablar? Innecesariamente se llena de carga laboral la administración tributaria exigiendo al contribuyente que presente una nota para que luego pueda abrir la puerta para que el contribuyente pueda volver a enviar su formulario 605. Innecesariamente. Eso debería ser ya automático, como es el libro de compras, como es la bancarización. ¿Me dejo entender? Entonces, esperemos que la administración tributaria corrija esta situación y no haya inconveniente para el contribuyente de rectificar su declaración jurada informativa cuantas veces vea conveniente. Tal vez habrá límites que pueda poner la administración tributaria mediante resolución, por decir,
No puedes rectificar el formulario 605 si la administración tributaria ya ha iniciado una fiscalización, por decir, ¿no? Pero, bueno, el derecho está ahí latente, que no se está todavía cumpliendo a favor del contribuyente. Seguimos, declaraciones juradas informativas de envío de información. A ver, como ejemplo, los agentes de información también declaran información de trascendencia fiscal, y todos los agentes de información tienen el derecho a rectificar en muchos casos. En muchos casos no tienen. Si ustedes empiezan a revisar o investigar todos los agentes de información, algunos agentes de información no pueden rectificar. Igual estuvieran siendo restringidos a ese derecho. Bueno, tienen 30 días de periodo de gracia, etcétera, etcétera. Como ejemplo, pequeño ejemplo, tenemos acá las administradoras de tarjetas electrónicas autorizadas por la ASFI. Conocemos lo que es ATC y lo que es LINSEL, ¿no? Las tarjetas, las administradoras de tarjetas electrónicas. Tenemos administradoras de fondos de pensiones y gestoras públicas, ¿sí? Que son también agentes de información. Diciembre 2018, sí, son agentes de información. Y ellos pueden rectificar porque su norma, su resolución, así lo establece. Tenemos a los empleadores, esto es lo más común, todos los empleadores tienen la obligación de informar los formularios y las facturas que presentan los dependientes o los empleados a la administración tributaria de forma periódica. La norma administrativa recoge el derecho a rectificar, sí, recoge. Es más, el contribuyente sin necesidad que intermedie la administración tributaria puede enviar una o cuantas veces sea necesaria y conveniente su planilla tributaria, versión 2, entre comillas, a la administración tributaria de un periodo fiscal. Sí, puedes rectificar o reenviar. Acá. Volvemos a lo que es las declaraciones juradas determinativas. Las declaraciones juradas determinativas hemos visto que son de dos tipos. Y acá el artículo 26 del Decreto Supremo 27.310 lo describe de mejor manera estos dos tipos de declaraciones juradas administradas por el Servicio de Impuestos Nacional. Y tenemos la primera que se refiere a rectificatorios a favor del fisco. La segunda que se refiere a rectificatorias a favor del contribuyente. Pero, ¿qué es lo sustancial que hace que una rectificación esté en uno u otro grupo? Lo siguiente: el incremento del saldo a favor del fisco o disminución del saldo a favor del contribuyente en una rectificatoria. Por tanto, acá se beneficia al fisco, la misma es a favor del fisco. Lo contrario, las rectificaciones que disminuyen el saldo a favor del fisco o incrementan el saldo a favor del contribuyente. Estuviéramos hablando de rectificaciones que benefician al contribuyente. ¿Sí? Vean ustedes, este decreto supremo señala y lo siguiente: que la administración tributaria tiene la facultad para reglamentar el tratamiento de débitos, créditos, producto de la presentación de declaraciones juradas rectificatorias. Señores, a la fecha no tenemos una resolución administrativa que reglamente el tratamiento de declaraciones juradas rectificativas determinativas. ¿Sí? Debería ya haber emitido esto la administración tributaria, cosa de un poco facilitar tanto al contribuyente sus obligaciones y también a la administración tributaria el operar administrativo que tienen al momento de atender solicitudes de rectificatoria por parte del contribuyente. Es así que, si recuerdan, al inicio hemos visto la normativa legal y tenemos esa resolución del 98, la 183 del 98, que es nomás una resolución administrativa antigua, pero que es nomás aplicable a los tiempos actuales. Y acá, concluyendo sobre lo que es el tratamiento de declaraciones juradas rectificativas, tenemos
¿Será rectificación a favor del fisco? ¿Se incrementa el saldo del fisco o disminuye el saldo del contribuyente? Lo contrario, rectificatoria a favor del contribuyente, se incrementa el saldo del contribuyente o disminuye el saldo del fisco. Hemos hablado de dos tipos de declaraciones